Continuando con el orden de nuestra sesión académica, me permito presentarles a la doctora Rosa Ester Arias Marín. Ella está presentando su trabajo de ingreso como socia de nuestra asociación. La doctora Rosa Ester Arias Marín, ella es boliviana, realizó en la Universidad Mayor de San Simón sus estudios de médica cirujana, el posgrado de patología clínica en el Hospital ABC, con el aval universitario de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella fue una tenaz médica residente que participó durante los 3 años de su residencia en la jornada de médicos residentes y también fue la jefa de médicos residentes en su generación. La doctora tiene antecedentes laborales como médica en Cochabamba, Bolivia, en policonsultorios, Aroma con base de la Comisión Boliviana de Acción Social Evangélica en Cochabamba, Bolivia. También la doctora fue jefa del laboratorio clínico del Centro Médico ABC Campus Santa Fe. Ella fue quien lo inauguró y hizo varias cosas novedosas. Actualmente la doctora es jefe de laboratorio y banco de sangre del Hospital Ángeles Mosel en esta ciudad. Por favor, doctora, ella nos hablará sobre el control de glucosa y hemoglobina glicosilada A1C, nuestra realidad. Gracias, doctora. Buenas noches, es un honor para mí presentarles el siguiente tema, que lleva por título Control de hemoglobina glicada A1C en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, nuestra realidad. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que requiere atención médica continua, educación del paciente para el autocuidado, apoyo para prevenir las complicaciones agudas y reducir el riesgo a largo plazo. El cuidado de los pacientes diagnosticados es complejo y requiere de estrategias para la reducción de riesgos multifactoriales más allá del control glucémico simple. Actualmente, la diabetes mellitus tipo 2 es un gran problema de salud mundial. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en nuestro país es del 14.4%, con cerca de la mitad de los casos que desconocen padecer la enfermedad. Por otro lado, las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. ¿Así? ¿Ahora sí se oye bien? Perdón. Por otro lado, las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2 representan la primera causa de mortalidad en general en nuestro país. La reducción de la hemoglobina glicada A1C por debajo del 7% ha demostrado reducir las complicaciones microvasculares de la diabetes. El control poco después del diagnóstico se asocia a la disminución a largo plazo de la enfermedad macrovascular. En el 2010 se elaboró un consenso sobre la normalización mundial de la hemoglobina glicada A1C. Varios organismos plantearon recomendaciones que son las siguientes. El sistema de referencia de la hemoglobina glicada A1C representa la única válida para implementar la estandarización de la medición. Resultados de hemoglobina glicada A1C deben ser reportados por los laboratorios clínicos de todo el mundo en el sistema internacional, en unidades IFCC, que es en milimol por mol, y en unidades NGCP, que es en porcentaje. Yo realicé un trabajo en el hospital. El planteamiento del problema que se determinó es: actualmente la hemoglobina glicada A1C se utiliza como el control de la glucemia en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. En base a las recomendaciones internacionales, los niveles deben ser inferiores al 7%. Justificación: conocer el porcentaje de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a nuestro servicio para el control de la hemoglobina glicada A1C y que cumplen las recomendaciones internacionales. Objetivos: general, conocer el porcentaje de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a control de la hemoglobina glicada
de acuerdo a las recomendaciones internacionales, y específicos determinar el control de la hemoglobina glicada 1C de acuerdo a sexo y edad de los pacientes. Hipótesis planteada: el control de la hemoglobina glicada 1C en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es deficiente. Material y métodos: es un estudio descriptivo, transversal, observacional, retrospectivo. El sistema utilizado es el SILC. Fue realizado en el Hospital Ángeles Mosé en laboratorio clínico. La metodología utilizada para la medición de la hemoglobina glicada 1C fue por inmunoensayo en el equipo Architect de Abbott C8000. El control de calidad externo se lleva a cabo por Biorad. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que acudieron a control el mes de enero del presente año. Criterios de exclusión: pacientes sin antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y con estudios solo de hemoglobina glicada A1C. Resultados: la muestra se presentó 217 pacientes. De acuerdo al sexo del paciente, podemos observar que el 62% corresponden al sexo femenino y 38% al sexo masculino. Según el rango de edad, podemos observar que el 63.6% corresponden a adultos mayores de 60 años. Por ende, son pacientes adultos mayores. Según el sexo del paciente, podemos observar de que hay un 62.3% en el sexo femenino que realizan el control de la hemoglobina glicada, pacientes ya diagnosticadas con diabetes. Según el control de la hemoglobina glicada A1C, observamos que menos del 7%, hemoglobina que representan menos del 7% en su resultado corresponden al 19.8%, donde el 32.6% corresponden al sexo masculino y el 67% al sexo femenino. Pacientes que reportaron hemoglobinas glicadas mayor o igual a 7% correspondieron al 80%, donde el 39% son del sexo masculino y el 61% corresponden al sexo femenino. Las conclusiones del presente trabajo son: el grupo de mayor población de estudio fueron del sexo femenino, que corresponden al 62.2%. Según el rango de edad, los pacientes adultos mayores representan el 63.6%. Y del total de pacientes que acuden periódicamente a control, la hemoglobina glicada A1C menor al 7% representa aproximadamente el 20%. La discusión: los resultados del presente estudio demuestran que el control del paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que cumplen las metas recomendadas es deficiente, que la práctica médica otorgada a estos pacientes presentan algunas deficiencias y que estos factores podrían asociarse a un mayor número de admisiones hospitalarias y días laborales perdidos por complicaciones de la enfermedad. Actualmente, en el mes que se evaluó, que es en el mes de enero, en nuestro hospital recibimos alrededor del 13.6% de pacientes con descontrol de su glucosa. Entonces, por eso me llamó la atención y es importante conocer nuestra epidemiología hospitalaria para establecerles planes estratégicos. Por eso realicé el presente trabajo y en pleno 2013 podemos decir que la diabetes está en jaque mate con la salud. Gracias y espero sus preguntas. Pues la felicito, doctora, es un trabajo muy importante para conocer la realidad
de nuestra población. Me llama la atención que usted haya dado un margen de 7, recomendando la Asociación Americana de Diabetes 6.5. Pero bueno, obviamente 6.5 corresponde a aproximadamente 110 miligramos de glucosa por ciento. Entonces, entre más cercano a 100 miligramos de glucosa, pues menos se daña el sistema microvascular, sobre todo a nivel de retina, que es a lo que debemos de entender, ¿no? Que el paciente pues esté protegido de hacer a través de los años una retinopatía diabética. Pero pues es la realidad, ¿no? Como usted presentó. La felicito. Sí, muchas gracias, doctor. Actualmente, bueno, la Asociación de Endocrinología aquí en México, platicando con el doctor Fanjanet, que me ayudó en la elaboración del presente trabajo para conocer nuestra realidad en el hospital y los adultos mayores, porque llama la atención, ¿no? Siendo adultos mayores hay más descontrol, pero no es el descontrol, sino es de que realmente a veces es una población que no se está educando lo suficiente, que no se está prestando la atención. Y recordemos que la tendencia de todos nosotros es por el hecho de que antes era la expectativa de vida hasta los 60, 65, pues decía no. Pero actualmente tenemos que pensar, porque estas enfermedades crónico-degenerativas son las que hay que educar más, hay que trabajar en equipo y uno de esos somos nosotros como laboratorio en apegarnos a estas normas que recomiendan los expertos, ¿no? Que en este caso pues es la Asociación Americana de Diabetes. Yo tengo una pregunta. En su estudio que hizo, algunas patologías del embarazo, diabetes gestacional, ¿entraron en este parámetro? No, doctora, no entraron en este estudio porque solo incluía pacientes diabéticos que realmente monitorizan mes con mes, y las embarazadas sí fue un criterio de exclusión porque en el hospital no tenemos muchas pacientes. Okay. No, nuestra población, alrededor del 70% son adultos mayores. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, muchas gracias. Doctora, muchas felicidades. Gracias, doctora. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida asociación y estamos seguros que tus contribuciones continuarán. Gracias. Sí, gracias.